Alonso Sánchez Baute nació en 1964 en Valledupar. Cambió el verano de su tierra natal por el frío invierno capitalino, donde se formó como abogado y se descubrió escritor. Recorriendo las distintas caras de Bogotá, entre sus calles y sus noches, se le fueron revelando las palabras precisas para escribir al diablo La Maldita Primavera, ganadora del Premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá. Luego publicó los libros Sex o no sex, Líbranos del bien, De dónde flores si no hay jardín, Las formas del odio y Parábola del salmón. En 2019, luego de años de investigación, le da voz a Leandro, una novela que viaja por la vida y los versos del compositor Leandro Díaz. En este capítulo aparte, Juan David Correa Ulloa, editor, periodista y docente, profundiza en la obra del escritor vallenato Alonso Sánchez Baute. Para todo escritor, el territorio de la infancia es un territorio fundacional. Yo creo que ahí uno apuesta pues, todo lo que después va a salir en la escritura. Ayer que estaba revisando los libros y lo que has escrito y poniendo en orden un poco la geografía de tu carrera, pensé en eso con mucha fuerza porque todo está muy conectado, hasta el último libro que acabas de publicar, que se llama Parábolas del Salmón, hasta el primero que publicaste en 2002 y de los que vamos a hablar hoy, están muy conectados con esa esencia. Acabas de llegar además de Valledupar, estuviste en tu casa con tu gente. ¿Por qué no le cuentas a quienes nos están viendo aquí en Capítulo y Aparte cómo fue el territorio de tu infancia? ¿Cómo es ese Valledupar en el que tú creciste? Pues la infancia es todo. Todo sucede de alguna manera en la infancia, sobre todo en términos literarios, creo yo, ¿no? Porque de ahí es donde arrancamos, de donde están todos los insumos, creo yo, que de un escritor, ¿no? Porque sobre todo lo que ha ocurrido, en mi caso, antes de los 8 o 10 años, que entre otras cosas, todavía no he hablado de eso en los libros, porque ha sido más una cosa más general, general. En Parábola del Salmón me salto incluso esa etapa infantil y llego a hablar de la adolescencia directamente, cuando ya estoy en segundo, tercero de bachillerato. Pero atrás todavía no he ido. Ahí, eso está ahí porque creo que todavía no me siento en capacidad para contar eso, para contar esa historia. Pero efectivamente, pues Valledupar, lo que sucedió, mi infancia no fue una infancia bonita, eso creo que ya está dicho en mis libros de alguna manera, así no sea una frase tan categórica como esta. Sin embargo, yo creo que en términos literarios yo tengo dos universos. El universo de mi infancia en Valledupar, por una parte, y el universo bogotano, urbano, porque finalmente pues, yo llegué aquí a Bogotá a los 15 años, llevo 41 años, ya voy a cumplir 42 años de vivir en Bogotá, y pues aquí me formé, aquí me hice hombre, aquí toda mi educación sentimental, bueno, salvo las telenovelas venezolanas de mi infancia, por supuesto, pero pues todo lo personal, mi experiencia, pues se consolidó fue en Bogotá. Entonces, creería que tengo como esas dos y por eso siempre estoy en mis libros tocando lo uno y lo otro, a veces intercalados, pero a veces en un mismo libro estoy tocando ambas cosas. Al diablo la maldita primavera, por ejemplo, que en principio no tiene nada de Valledupar, pues yo creo que es mi libro más vallenato, uno de los más vallenatos, por supuesto, ¿no? Porque, pues sobre todo, por la manera como está contada, ¿no? La oralidad con la que está contada, la manera es muy vallenata, definitivamente, ¿no? Mi mamá dice que esa parte se la heredé a ella, esa manera de contar. En parte tiene razón, por supuesto, porque pues es oír desde mi infancia, porque en mi casa siempre fue, ahora ya no tanto, por supuesto, pero fue una casa muy social, siempre desde las 7:30 de la mañana me llegaban visitas a hablar con mi mamá, más con mi mamá que con mi papá,
y había como un hall en la entrada donde había unas mecedoras y ellas se quedaban ahí hablando, los chismes, lo que sea, y obligatoriamente uno tenía que pasar por ahí para ir a la cocina, para salir, para ir al patio, y eso, oír eso todo el tiempo, como que de alguna manera se va desarrollando el oído. Antes de llegar a Bogotá a los 15 años que llegas, déjame te insisto en algo. ¿Por qué no fue feliz tu infancia? Porque evidentemente será un territorio que algún día vas a contar. Uno siempre termina llegando allá, digamos, ese es el territorio original. Pero en la naturaleza, en la manera en que tú recreas las atmósferas, pienso en Leandro, pienso en Líbranos, hay de todas maneras una cosa que es maravillosa, que es el lenguaje que te fue dado de esa región y de ese lugar del país. Por eso hablé de la oralidad, precisamente, ¿no? Y ahorita, pero quiero devolverme a la pregunta puntual que tú haces. ¿Por qué no fui? Porque pues fui una persona, fue un niño asocial, siempre he sido un tanto huraño, siempre he sido bastante, sí, asocial, pero todavía no sé si ese carácter se dio por la discriminación o si la discriminación se dio, o sea, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Ves? Porque efectivamente, pues de los 7, 8 años más o menos, siempre estuve en boca de mucha gente, pues lo que te dije, mi familia es muy social y era centro de muchas cosas, y la casa nuestra quedaba justo al frente del Club Valledupar, entonces era como lugar de paso de mucha gente, y pues eso de alguna manera lo pone a uno también en el ojo del huracán, digamos así. Y pues como niño, como era social, como no me gustaba jugar, no tenía amigos, sobre todo amigos varones. En la casa de nosotros casi que fundamos un barrio, fuimos uno de los primeras familias que llegó al barrio, que ahora se llama Novalito y es inmenso. ¿Se llama? Novalito. Novalito. Y es inmenso, pero en ese momento éramos una de las pocas casas que había, y ahí yo con mis 2 hermanas, en la casa de al lado, que era la otra que había, eran 4 niñas mujeres, así que yo crecí rodeado de mujeres y a mí no se me permitía jugar con ellas, así que eso también ayudó a mi ostracismo, ¿ves? A jugar con mi perro, que era con lo que jugaba todo el tiempo, con Balín, y tenía como mi propio universo en los 2 patios de la casa. ¿Sabes? ¿Había libros? Pues mira, en mi casa había libros, digamos que había una biblioteca, Valledupar no hay bibliotecas, aún hoy todavía no las hay, pero ni siquiera la biblioteca departamental, porque hay una mole súper buena que no tiene libros, es la biblioteca más extraña del mundo y que no funciona como biblioteca además, pero se llama así. A mi papá le gustaba leer, y pues mensualmente nos visitaba una persona del círculo de lectores, y siempre, pues mi papá siempre hacía un pedido. Yo a veces ya en la adolescencia entré a decidir ahí también libros. Ya viejo, o sea, después incluso de haber publicado Líbranos del Bien o algo así, en alguna de esas visitas a Valledupar, ver la biblioteca, me di cuenta que lo que había básicamente, pues Capote, se me olvida ahora todos los nombres, pues todos era Hemingway, sobre todo había mucho Hemingway, pero lo que sobre todo había era como periodistas, escritores periodistas, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver también con mi formación como escritor. Mis libros tienen mucho de eso, mucho de la investigación periodística, del reportaje y todo eso, sobre todo particularmente en Líbranos del Bien, pero también en Leandro. Antes de irnos a la primera pausa, ¿por qué te mandan a Bogotá? ¿Por qué vienes a vivir a Bogotá a los 15 años? Te la voy a contar, pero quiero terminar la anterior, y es que, sin embargo, el tema de la lectura viene de mucho más atrás, porque mi abuelo leía. Mi abuelo estaba suscrito a varias revistas, no era mucho de libros, sino de revistas, que es mi otro gran hobby, porque siempre he hablado de, si no hubiera leído tantas vanidades, no hubiera podido escribir Al diablo en la maldita primavera, pero él estaba suscrito a una revista que se llama Bohemia, que era cubana. Ahora mi papá me mostró varias que todavía conserva, e incluso algunas del 2020.
National Geographic, que además fue su regalo, como cuando yo era adolescente, no sé si a los 13, 14 años, y en mi casa todavía está la mega colección de mis National Geographic, pues que son no sé cuántas, pues, porque eso duró claro, incluso ya después de venirme para Bogotá. Y bueno, y una infantil que era argentina, que no me acuerdo ahora el nombre, y era muy adicto además a la música clásica, algo rarísimo en Valledupar. Tu siguiente pregunta, no, a mí no me mandaron para Bogotá. Yo conseguí una excusa, antes por el contrario, no querían que yo me viniera a vivir a Bogotá, pero pues para mí de alguna manera, en ese momento, particularmente a los 14, 15 años, pues Valledupar ya era, pues digamos, algo cercano a un infierno. Estoy exagerando, por supuesto, pero sí, fue bastante dificultoso ya en ese momento. Y pues yo encontré un atajo muy, muy sencillo para venirme a Bogotá, y fue entrar a la Escuela Militar de Cadetes a seguir la carrera militar. En ese año se vinieron muchos compañeros míos del colegio, había una promoción grandísima de vallenatos, y pues yo estuve entre esos, y al final todos fueron saliendo por alguna u otra razón, y al final solamente quedamos 4 o 5 de toda la camada inicial que entró. ¿Tú aguantaste? Pues yo aguanté, efectivamente, además me fue muy bien, salvo pues, porque sufrí un accidente de radio y cúbito que me partí con un caballo, y pues me caí de un caballo, y pues eso me obligó a salir del ejército, y pues yo creo que de alguna manera pues el destino sabe hacer sus cosas, ¿no? Porque finalmente ya estaría muerto hace mucho tiempo, porque pues una cosa es ser estudiante, ser cadete, ser alférez en la escuela militar, y otra cosa es salir al monte, ¿no? Y no sé qué tan preparado estaba yo para lo segundo. Creciste en una sociedad conservadora, llegaste a una sociedad militar, entraste a una universidad de abogados, o sea, el mundo más conservador no puede... No. Entré a la universidad más liberal del país. Claro, pero es la liberal en sí, en su concepción, pero el tema de la diversidad ok, sí, no era aceptado. Sí, no, pero eso es el país en general. Exacto. Sí. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa en esos 10 años entre el 88 y yo me inventé que en el 98 empezaste a escribir? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Te haces abogado? ¿Y cómo empiezas a tomar conciencia de que hay una oralidad, de que hay un lenguaje que llevas adentro que te va a servir además para hablar de un montón de cosas, que es de lo que ya nos vamos a aventurar a hablar en este perfil que estamos haciendo? Pues yo comencé a escribir en la adolescencia, y afortunadamente todo eso lo rompí, lo quemé, qué sé yo. En la escuela escribía muchísimo. ¿Tienes algo de la escuela o no? ¿Guardado? Creo que debe haber algo, porque hay un mamotreto así, que era como un diario o algo así, que lo escribí posterior además. Yo salí, comencé a trabajar inmediatamente, comencé a trabajar además, mira, seguimos con lo conservador, comencé a trabajar en la alcaldía de Andrés Pastrana. Después entré a trabajar a la Contraloría General de la República, y ahí estuve muchísimo tiempo, y ahí fue, casualmente, donde yo escribí Al diablo la maldita primavera, que lo escribí en el año 97, exactamente hace 25 años, el año entrante, de haberla escrito. Esa Bogotá de la que estamos hablando, que ya es la Bogotá de mi adolescencia, es una Bogotá en donde empiezan a aparecer cosas, bares, una movida subterránea, ¿cierto? Sí. Tú eras de todas maneras un empleado público, tenías una vida, pero por debajo se movían muchas cosas. ¿Qué se movía en esa ciudad que tú recuerdas de los años 90? Bueno, yo conocí una ciudad desconocida para mucha gente, por supuesto, ¿no? Cuando yo salí de la escuela, pues ya tenía como esa claridad sobre mi orientación sexual. Yo la tenía para mí, por supuesto, ¿no? Y yo siempre he sido un tipo muy inquieto, muy curioso, nunca me he quedado en casa, siempre lo que yo escribo, lo escribo porque lo viví, no autobiográficamente, pero parto de mi autobiografía
para escribir, como pasó en el caso de Al Diablo, que es un libro que tiene muchísima más ficción de lo que mucha gente cree, pero que parte, por supuesto, de mi biografía. Y en ese entonces, cuando yo bajaba, a veces los sábados en la noche, que iba para el norte, a la casa de los amigos o algo así, bajaba a la Séptima a coger taxi, porque en ese entonces la tercera no es lo que hoy es la tercera. Justo bajaba por la 21-22, que son los alrededores de la Jorge Tadeo Lozano, y en ese momento eso era una serie de prostíbulos y de prostitutas en la calle y todo, pero era una cosa muy oscura. Pero entonces ahí comencé yo a descubrir un mundo que para mí era completamente desconocido, ¿ves? Porque yo en Valledupar eso jamás lo viví. Entonces, ya después, cuando comencé a conocer la noche, pues comenzaron los primeros bares gays en Bogotá, en esa misma zona, por ejemplo, en la 21-22, estaban bares como Pis Pis, Escondida, Ales, había casi que seguidos uno tras otro, puro bar de chucuchucu, como llamamos. ¿Cuál fue el detonante de la escritura de esa novela? Es decir, ¿por qué después de estar en el medio de la rumba, digamos, de la clandestinidad aún, no había muchas novelas abiertamente gays? Están las obras de Fernando Molano, pero digamos Un beso de Dick es del 91. Digo, no había una tradición, ni había un corpus, ni había gente escribiendo sobre eso, y si había, estaba completamente escondida. ¿Por qué se te ocurre decir, bueno, aquí hay una novela y yo voy a hacer esto? Nunca se me ocurrió. Entonces. Nunca se me ocurrió hacer, o sea, así planteado, no. Yo creo, y lo confirmo porque me lo han confirmado los años, es que las historias siempre se han venido desarrollando en mi cabeza muchísimo tiempo antes de que yo me siente a escribirla. Y así las cosas, Al Diablo fue una novela que escribí durante toda la vida, porque pues ahí está planteado todo esto que estamos hablando. Lo mismo sucedió con Líbranos del Bien. Líbranos del Bien es Valledupar, como mi Valledupar, y Leandro y Parábola del Salmón fue un libro que yo escribí desde el 2003, que comencé la primera versión. O sea, siempre me he demorado muchísimo con la idea en la cabeza. ¿Cuál es la primera frase? Lo conocí en un chat. Un chat en el año 98. Claro, 97. Claro, eso era toda una novedad, Chat. super tecnología. En ese momento salió una novela super gorda, porque eran dos personajes y cada personaje contaba su propia historia. Al final, el otro personaje, de esos actos que uno hace sin pensar, lo borré de un momento y quedó solamente Edwin Rodríguez. El otro personaje era La Romerito, que es precisamente el peluquero de que te estoy hablando. Tú imaginaste un territorio en esa novela, lo sabes, ¿no? Sí. Imaginaste un territorio que después se volvió real, quiero decir. Sí, efectivamente, y se fue construyendo incluso en el lenguaje, ¿ves? En ese entonces acababan de inaugurar, por esos días o esos meses, el Baritec de la 63. Yo sabía que muchos gays comenzaron a vivir en Chapinero, y doy la razón específica, por ahí he leído varias cosas diciendo que los gays comenzaron a vivir porque había tiendas gay. Falso, de hecho todavía no las hay. Fue un tema arquitectónico. La razón de la llegada de los gays a Chapinero fue un tema netamente arquitectónico, y la razón fue porque comenzaron a construirse estos edificios. Chapinero Alto todavía eran casas. La mayoría de gays que yo conocía vivían en Cedritos, como lo dice el protagonista, que él necesitaba salir de allá. Y acá comenzaron a construirse estos edificios y, oh sorpresa, apartaestudios, o sea, apartamentos de una sola habitación. Y eso fue lo que comenzó a mover a los gays para Chapinero, ¿ves? Y pues yo sabía, tenía muchos amigos que ya habían comprado ahí, pues vi que eso se estaba convirtiendo en eso, y pues el Gay Hills que aparece en la novela, pues es puro invento mío. Después los medios la trasladaron a Chapigay o cosas así, sí. Pero el Gay Hill fue un mero invento mío en ese momento. Retomemos entonces en esa idea de construir ya un artefacto literario. ¿En qué momento dices esto se va a convertir en una novela? ¿Y cómo dentro de ese artefacto literario la oralidad va a ser un tema
muy importante, porque creo que es determinante en la novela eso. Como te dije, yo no sabía que estaba escribiendo una novela. Suena estúpido o ingenuo o falso, pero es lo real. Yo trabajaba como burócrata, la cosa más aburrida del mundo. Salía de la Contraloría que quedaba en la 17, cogía un bus hasta la 85 donde vivía. Llegaba a las 6:30 de la casa con ese aburrimiento y esa pesadez. Y en algún momento cuando apareció esta historia, pues yo llegaba en las noches y comenzaba a escribir y me quedaba hasta la 1, 2, a veces pasaba noche escribiendo, básicamente porque me divertía mucho lo que estaba contando. ¿Ves? Y efectivamente, como tú lo dijiste, porque estaba inventando un universo y eso es muy rico. Cuando tú estás inventándote algo y comienzan a aparecer en tu cabeza los personajes y tú sabes además que lo que tú estás contando realmente te lo están contando a ti. ¿Ves? Alguien te está, esto es lo que vas a escribir y tú lo haces. Simplemente. Y lo ideal es eso, porque donde tú llegues a meter mano ahí, tratar de corregir o de hacer, ahí te jodiste por completo. Entonces, para mí era una cosa eminentemente de diversión personal. Honestamente, nunca pensé, primero, en publicar algo, jamás pasó eso por mi mente. Y segundo, tampoco pensé que algo mío pudiera ser leído. Recuerda de lo que vengo anteriormente, Claro. de un silenciamiento en Valledupar por la orientación social, la orientación sexual, que el gay allá sigue siendo tomado como algo, como lo femenino, como una mujer, y la mujer, a pesar de que hemos ganado todo este espacio que se ha ganado, pues se sigue silenciando. Luego, nunca pensé ni que fueran a publicar, ni que eso fuera importante, ni que estaba haciendo. Yo estaba contando una historia, o sea, yo estaba contándome una historia. Yo me la estaba contando a mí. Entonces se lo pasé después a un amigo vallenato que es escritor, que es Luis Barros Pavalló, y siguió, pues fue lo mismo. Y luego a Sara Araujo, que Sara ya entró, digamos que, en un papel de editora. Ya. ¿Ves? Porque, pero no era porque estaba editándome, o sea, como que en el plan de editora, sino simplemente, oye, Loncho, ¿por qué no haces esta cosa? ¿Por qué este personaje tal cosa? Y ahí comencé yo a investigar, porque yo escribí toda la historia como la tenía en la cabeza, pero sin ninguna investigación de fondo. Entonces comencé a meterme más en el tema de la drag queen, que ahora está tan de moda con este programa de televisión y todo eso, pero que en ese momento era totalmente una novedad, y comencé yo a tratar de entender qué era eso. Tenía un amigo peluquero muy, muy cercano, y le dije, mira, estoy haciendo esto, y entonces él tenía una peluquería, era un tipo famosísimo en ese entonces, de todas las famosas, y tenía una peluquería que daba en la 92, como con 13 más o menos, y un día me dijo, en un sábado, vete para allá. Había puesto tremendo tablero y comenzó a dibujar todo, una clase de maquillaje, y ahí aparecen 4 páginas dedicadas al maquillaje de Edwin Rodríguez, ¿ves? Entonces, eso ya fue una investigación posterior. El libro se escribió inicialmente en esos 3 meses más o menos, pero ya después vino como todo ese trabajo de edición, de investigación, de ir metiéndole, y el momento en que decidí cortar por completo con el personaje de la Romerito y quedarme solamente con Edwin. Lo mandé lo entregué a varias editoriales, que a ninguna le llamó la atención. La carta, que tengo algunas todavía, dice básicamente: Colombia no está preparada para eso, y ahí aprendí que cuando dicen eso es que esa persona no está preparada para eso, es una cosa personal. Pero ahí sucedió algo muy interesante, y es que la editora a la que le tocó, la lectora en ese momento en Planeta, se llamaba o se llama Patricia Miranda, y a Patricia le encantó el libro. Y ella también me dio algunos consejos de cómo debía hacerlo, y ella fue la que me habló del premio. Y me habló del premio con mucha antelación, pero a mí nunca me han gustado los premios literarios. De hecho, ese es el único en el que he participado. Después de eso, incluso a cada rato, Alfaguara, por ejemplo, cuando Líbranos del Bien, o cuando Leandro, vas a participar en el Rómulo Gallegos o en cualquier otro premio, no, yo me salgo, ningún premio periodístico,
nunca me ha gustado eso, la verdad. ¿Por qué? Todavía no tengo una razón sincera. Pero ella sí se afanó con eso. Y me llamaba por teléfono, ¿lo mandaste? Que no, yo no. Y el día anterior al cierre, el 30 de mayo del 2002, el cierre era el 31 de mayo a las 4 de la tarde, y era un viernes. Y ella, mañana cierra, que no sé qué, y algo pasó en mi cabeza esa noche. Lo mandaste. Y al día siguiente imprimí una copia, saqué las fotocopias, todo eso, organicé todo ahí en la Contraloría y me fui al Instituto al Distrital. instituto y llegué casi que a la hora de cierre más o menos y ahí hasta el 2 de septiembre que yo estaba en una rumba en Gótica, me acuerdo, con todo el parche de amigos. Yo llegué, esto fue un 2 de septiembre, un domingo, yo llegué a la casa tipo 6 de la mañana, 6:30, y yo sabía que ese día fallaba. En la portería pedí el periódico, leí y efectivamente pues ganaste. Gané y pues obviamente inmediatamente llamé a todos los amigos con los que estaba rumbeando y terminamos en la casa como hasta el martes, qué sé yo. Pero ganó algo que hoy parece fácil y se dice fácil 20 años después. Estamos en un momento en donde de alguna manera hay una conversación un poco más pública. Y digo un poco porque Colombia todavía necesita hablar mucho más de esto. Abriste un espacio muy importante para muchas personas y yo sé que no lo quisiste hacer así. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que esa novela cambió un montón de cosas en este país? Sí, soy consciente ahora porque incluso pues mucha gente me ha dicho que salió del closet por culpa mía. Giuseppe Caputo, por ejemplo, yo le mamo gallo, a mí no me vengas a culpar de tus errores, pero... o de tus virtudes. O de tus virtudes. Por la salida del closet, me refiero a eso. Pero sí, mucha gente después me ha dicho que ha salido del closet por eso, y pues obviamente tengo ya claro ahora... Porque yo estaba de alguna manera como un proceso de negación también, ¿no? De que no me la creía, digámoslo así. Nunca me la creí. Ahora ya me la creo. Pero en ese momento no. Pero sí, ahora ya soy consciente. 2 años después, el 24 de octubre del 2004, nació Colombia Diversa y pues ya comenzó a abrirse mucho más todo este tema. Tú haces una cosa radicalmente distinta, es decir, entre 2002 y 2008, no nos vamos a detener ahí, eres columnista del Espectador, empiezas a hablar sobre la rumba, te formas de alguna manera como un escritor también periodístico, que no lo eres, pero tú mismo lo dices, pero empiezas a investigar, me imagino yo, porque va a ser tu procedimiento de ahí en adelante en una historia que creo que que sorprende a todo el mundo, y es la historia de Líbranos del Bien. ¿Por qué no nos hablas de esa novela y de esa historia que creo que significa también tantas cosas para este país, que además tiene que ver, por supuesto, con tu lugar de origen, que fue como comenzamos esta conversación? Había una presión en mí muy fuerte después de ganarme el premio en la escritura, porque yo seguía escribiendo Edwin Rodríguez. Durante mucho tiempo siguió escribiendo Edwin Rodríguez y eso fue una carga muy pesada para mí, librarme de esa voz. ¿Ves? Y pensé que nunca, que iba a, o sea, como que... Mierda, las columnas de la rumba las escribía Edwin Rodríguez. Claro. Para no ir tan lejos, las escribía Edwin Rodríguez. ¿Ves? Incluso Sexo no seis, también uno podría decir, aunque es otro lenguaje, pero eso lo escribió Edwin Rodríguez. Pero hasta ahí. Pero yo siempre he sido muy inquieto, de alguna manera, ahora ya lo tengo más claro, porque ya antes como que no reflexionaba mucho sobre la literatura y sobre mi quehacer literario. Pero de alguna manera entiendo ahora más claro la literatura como un ejercicio arquitectónico, que fue lo que yo hubiera querido estudiar si no hubiera estudiado Derecho, que fue la arquitectura. Y siempre lo he estudiado, lo he visto desde ese punto de vista en el sentido de las bases, de
de la estructura, ¿ves? ¿Cuáles son la estructura? Y siempre es lo que más le dedico tiempo cuando estoy pensando en cómo escribir. Más incluso que quién narra la historia, pienso es cómo la va a contar, ¿ves? Y eso pasó con Al Diablo, que tiene una estructura de una primera parte con unos capítulos que son intercambiables uno de otro, porque si lees el tercero después del primero no pasa absolutamente nada, y que la segunda parte es la que ya comienza como una novela, digámoslo así, numerada, y eso lo fue dando la novela. Y aquí pasó con Líbranos del Bien y con todas las demás ese tema de la estructura. Sin embargo, antes de llegar allá, pues yo tenía como la idea en la cabeza de escribir una cosa periodística sobre lo que para mí fueron las primeras víctimas de Jorge Cuarenta y Simón Trinidad, que fue su familia, porque pues, la mamá de ambas, a quienes conocí y conocía de toda la vida, pues fue muy duro el hecho de que el hijo partiera para la guerra, ¿ves? Entonces, más allá de todas las víctimas que vinieron después y que obviamente fue mucho peor que esa víctima primigenia, digamos, pero yo quería contar eso, contar qué pasó con ellas, cómo tomaron ellas el hecho de que el hijo se fuera al monte. Pero no lo quería, pero le tenía pánico a escribirlo, o sea, como que había algo redactando en la cabeza, pero yo me negaba a hacerlo, porque sabía que eso iba a generar un problema en mi familia, porque en Valledupar todas las familias están entroncadas todavía, y pues la familia Pupo y nosotros tenemos una relación de toda la vida muy cercana, pues y esto va... Yo le tenía mucho miedo a eso en ese momento. Sin embargo, también aprendí en ese momento que siempre he hecho las cosas con miedo. Al Diablo, cuando se publicó, estaba cagado del susto cuando se publicó, porque además fue mi salida del closet sin que yo lo buscara, pero cuando El Espectador, que en ese momento el editor era Pacho González, mi compañero de universidad, que publicó una entrevista 3 meses después de que yo la diera, cuando yo estaba en ese momento en Barcelona, y el título, página entera, La oveja rosada de la familia, esta semana la leí, puta, es terrible todo lo que él dice ahí, porque además asume que yo lo dice ahí como que yo digo unas cosas que son falsas, ¿ves? Porque hace un estereotipo de mí en esa entrevista, y esa fue mi salida al closet, en mi familia y en Colombia toda. El cuento es que pues siempre estoy en contra del miedo, o sea, siempre estoy peleando con el miedo, pero al final lo hago. Tenías miedo de escribir Líbranos del Bien, había unas implicaciones familiares, y sin embargo haces otro gesto que me parece muy audaz, y es que te nombras a ti mismo. Digamos, haces una autoficción. Tú eres protagonista de esa novela, un poco te tomas la responsabilidad de decir, no sé si es así como resuelves, decir, bueno, vale, yo voy a poner la cara. Sí, entonces, efectivamente. Entonces hablemos un poco de eso. Efectivamente, así fue, y inicialmente era una crónica, era un libro de no ficción, era una crónica periodística, digámoslo así, de la investigación que comencé a hacer en el 2006, creo que fue que comencé yo a investigar ese libro, el 1 de enero, lo sé porque el 31 de diciembre fue en Cartagena, y al día siguiente yo me fui para Valledupar, después de 27 años, y estuve los primeros 3-4 meses metido en la investigación, y la idea era esa, era una crónica contada por mí. Sin embargo, en la mitad de la investigación, sin que yo lo buscara, sucedió algo muy, muy bonito, literariamente me parece a mí, ¿no? Y es que pues yo llegaba a la casa de 5 o 6 de la tarde, la hora del fresco que le llamamos allá, y ahí viene un tema de oralidad, casualmente. Y me acordé que, como yo no tengo amigos en Valledupar, todavía no los tengo, me acordé que cuando yo estaba en la universidad, mi abuela, como toda abuela, yo fui el segundo nieto en la universidad, pues me cogía del brazo y me llevaban de todas sus amigas que vivían en la misma cuadra de Santo Domingo, los Pupo al frente, toda esta cosa, pero ella siempre hacía eso, siempre que yo iba a Valledupar en vacaciones. Y en ese momento, todas esas señoras, mi abuela ya estaba muerta, pero todas esas señoras seguían y siguen vivas, porque estamos hablando de mujeres centenarias, de que todavía están 99, 100 años,
En ese momento mi tía Luisa tenía 104 años y era más lúcida que cualquiera, y yo la visitaba con frecuencia. Y a partir de esas visitas en las que no se decía nada, qué calor, uy, siquiera llovió, ese tipo de cosas, haciendo este gesto todo el tiempo en la mecedora, hablando. Mi tía Luisa, me acuerdo, siempre estaba en ese momento, era una señora muy fuerte, estaba construyendo una cocina en el patio y todo el tiempo estaba dándole órdenes, porque ella era la arquitecta. Y de repente, ¡pah!, surgió el personaje de Josefina Palmera. ¿Ves? Porque, y surgió como un ejercicio de oralidad, porque ese personaje de ficción, esa voz salió esa ahí. voz es completamente oral. Claro. Y ahí sí fui yo consciente del tema de la oralidad, de que había comenzado en Al Diablo, porque Al Diablo pues surgió y nunca lo pensé así, pero ahí sí fui consciente de la necesidad mía de la escritura oral, o de retomar, o de prevalecer la oralidad, porque la oralidad me permite literariamente muchas cosas. Primero, pues me siento muy cómodo. Claro. Pero además me permite muchas cosas. La oralidad es mucho más flexible, tanto gramaticalmente como en el lenguaje, pero sobre todo en el ritmo. Y la temporalidad, ¿no? Ayuda, Claro, uno se puede ir y... Sí, te puedes ir y te puedes cambiar inmediatamente, hacer unos giros literarios muy interesantes, pero sobre todo por el ritmo, ¿ves? Porque es como esa vocecita que está hablando y que te repite frases, repite en Al Diablo, por ejemplo, Edwin todo el tiempo está repitiendo, es que la vida es muy dura, es que la vida es muy dura, ¿ves? Y esas son cosas que uno, muletillas. Estas muletillas que uno usa todo el tiempo y que en el lector se van quedando. De alguna manera le comienzan a darle vueltas a uno. Y por eso me interesa tanto seguir trabajando la oralidad, porque creo que hay un rescate del lenguaje muy importante. En mi caso, en ese momento hablando con todas estas señoras, yo comencé a recordar mi lenguaje materno, que lo había olvidado luego de 27 años de no vivir allá. ¿Ves? Y palabras que nadie me tuvo que explicar. Amalaya, puta, ¿cómo se me va a olvidar esa palabra? Si era de mis palabras preferidas. Y así comencé a recuperar palabras que luego quedaron... Sobre ese libro que es extensísimo y que es además contundente, importante, otro libro importante, creo yo, para la literatura de este país, has dicho una cosa que me parece interesante para dejarlo ahí en suspenso, y es que te interesaba también pensarlos a ellos dos como personajes, como Simón Trinidad y Jorge 40. ¿Quiénes son esos personajes y cómo resultó esa? ¿Fuiste incluso a ver a Jorge 40 a la cárcel? Me interesaba mucho conocer o narrar la historia de la persona antes de convertirse en el personaje. Entonces es al contrario es de lo que yo le dije. Porque la historia termina justo cuando cada uno se va al monte. Ahí hay una cosa que siempre me ha interesado a mí, Juan, y no sé, voy a inventarme esta palabra, y es la idea de la desmonstrualización de la gente. Creo que la idea también era mostrar que esos dos personajes, así alguien diga lo contrario en este momento, son exactamente iguales a ti, a mí y a media Colombia, o a toda Colombia a veces. Eran gente de la... Es lo que dice Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Claro, eran gente de la casa, gente de familia, que hacía exactamente lo mismo que hacemos, van al colegio, van a la universidad, tienen novia, parrandean. En ningún momento fueron esos monstruos que los medios, en su afán de vender, comienzan a crear. ¿Ves? Y en ese afán de vender de los medios y de convertirlos en monstruos, lo que hace en un país como el nuestro, un país donde la compasión no existe, más máxima en este momento, con todo esto, y es muy visible con todo esto de las marchas y todo esto que ha pasado, y la gente comienza a hacerse la idea de que efectivamente es un monstruo. Y en ese sentido, en un país como este, que es tan clasista y tan racista, lo que hace es pensar, ese no es como yo, ¿ves? O yo no soy como ese. Más bien, tranquiliza. Sí, exactamente. Yo no soy como ese. Yo sí soy un tipo bueno, yo sí soy un tipo... y lo que pasa ahí, y lo que pasó con ellos, pues, es que precisamente en su afán por hacer el bien,
terminaron haciendo todo este mal que ya conocemos. Y eso lo podemos traslapar a muchos otros nombres en este país. Andrés Escobar, para no ir tan lejos, si no estoy mal, que se llama el paramilitar de Cali, que yo estoy seguro, yo estoy absolutamente seguro de que él está convencido, y no lo justifico, pero lo entiendo, que lo que él estaba haciendo era el bien. Salió a defender a favor de los suyos, de lo que sea, pero estaba haciendo el bien. ¿Cómo pensaron en su momento Ricardo Palmera y Rodrigo Tovar? Y como sigue pensando mucha gente en Valledupar, que sigue pensando que Rodrigo Tovar salió a hacer el bien y que necesitamos otro Rodrigo Tovar que continúe con esa labor que se truncó cuando lo extraditaron y todo ese tipo de cosas. Eso sigue pasando en Valledupar y en Colombia en general, y lo hemos visto. Entonces, para mí también era muy importante eso, ¿no? La desmonstrualización. O la humanización. Sí, la humanización. Es mostrar, lo que pasa es que digo eso es por ese tema del monstruo que claro, los medios, en su afán, no se dan cuenta de todo el daño que hacen al crear ese tipo de metáforas. De 2008 a hoy aparecerán Sex o No Sex, Seguirás escribiendo, y hay una novela que aparece hace 2 años que creo que es luminosa, es bellísima. Ahora cerraste los ojos y vi a Leandro, que es Leandro. De hecho, esa novela la estabas investigando, escribiste un artículo cuando empezamos a conocernos más y a trabajar en Arcadia, muy largo y muy hermoso sobre esa investigación que iniciaste. Y es como si fueras también a una entraña de la nobleza, de un hombre que es para todos entrañable. Yo suelo decir que Leandro Díaz es mi novela más autobiográfica, que por supuesto no tiene nada que ver, por supuesto, pero pues haciendo las veces de Madame Bovary. Leandro eres tú. Exacto, Leandro soy yo. Porque tiene mucha carga mía, mucha carga autobiográfica mía, la discriminación y muchos otros rollos de los que no vamos a hablar ahora. Leandro, yo lo comencé, en todos mis libros ha aparecido, desde el epígrafe de Al diablo a la maldita primavera, claro, en todas partes de mis libros ha aparecido, pero yo nunca lo pensé como un personaje de novela. Después de que él murió, yo lo conocí, hablé con él en varias oportunidades, ¿verdad? Estas conversaciones, en ningún momento lo entrevisté, ni grabaste, no grabé ni nada, y pues como dijiste en algún momento, estas conversaciones son más enriquecedoras que una entrevista, ¿ves? Porque uno pone la grabadora, aunque él no veía, pero pues normalmente uno pone una grabadora y la gente ya se asusta y comienza a buscar un lenguaje que no es el que uno quiere. Entonces, pero después de que él murió, yo comencé por alguna razón a interesarme más, porque la conocí un poco más. En algún momento su hijo Ivo y yo comenzamos a ser más amigos, y ahí supe, pues yo sabía que había nacido ciego y todo este rollo, pero ahí supe el rechazo, la manera como lo había rechazado su padre al nacer, por el tema de la ceguera, por un tema de un castigo divino, pero sobre todo por un tema de culpa, porque el padre creía, podía estar creyendo en su interior que realmente el que tenía que haber nacido ciego era él, no su hijo. Como quedaron ciegos después varios otros de sus hijos, y como ya había otros en su familia. Entonces, ahí comencé yo a interesarme más en el personaje y a meterme un poco más, a ver quién diablos era este tipo, porque además es uno de los 2 grandes caciques del vallenato, junto con Escalona, y no había una novela sobre. Yo me decía, pero ¿por qué todo el mundo escribe de Escalona y nadie escribe de Leandro, si la historia de Leandro es más literaria que la de Escalona? Claro. ¿Ves? Ambos son completamente autobiográficos en su obra musical. Sin embargo, la obra de Escalona es completamente social, es los amigos, la mamadera de gallo, la parranda, ese tipo de cosas, y la obra de Leandro es completamente introspectiva, es una reflexión todo el tiempo de el porqué de él en la tierra, de qué vino a ser, y de su realidad y de su entorno. Por eso hay unos cantos
con un contenido social que fue aquel texto del que tú hablaste, que publicamos en algún momento, y su interés por el tema social y su apoyo a una causa social. Y eso me gustó muchísimo. Me gusta mucho más incluso que Rafael Escalona, que es un personaje tremendamente cercano a mí y a mi familia. Pero esto, pues por todo este contexto que te cuento, comenzó a llenarme y comencé a investigar. Hablé con Ivo, quería que no me pasara lo que me pasó con Líbranos, que yo comencé a hacer una investigación y todo el mundo quería ya tener una voz en la novela y todo el mundo tenía su propia versión, y al final yo tenía un mamotreto y no sé cuántos cassettes, en ese momento eran cassettes grabados sobre todo esto. Y aquí te quedaste. Aquí me quedé con 10, 12, 13 nombres que Ivo me dio. Estas son las personas claves. Sin embargo, no me dio la persona clave, se le olvidó por completo. Y en una entrevista con la hermana menor, una de las hermanas menores de Leandro, salió a colación un tipo, me dijo, no, es que la tía Erótida, tal cosa, y yo la cogí en el aire. La tía Erótida, ¿quién es ella? Nadie me ha hablado de la tía Erótida. ¿Cuándo murió la tía Erótida? Y ella, no, la tía Erótida no ha muerto. ¿Y dónde está? Y ella, no, aquí, ella vive aquí 5 o 6 cuadras. Te fuiste corriendo. Yo me fui inmediatamente, era la 1:30 de la tarde, yo estaba en un hambre terrible, tenía que volver a Valledupar, me había robado el carro de mis padres para venir hasta Tonuevo, que quedaba a 1:30, 2 horas de Valledupar, y ya mi mamá estaba llamando diciendo que el almuerzo estaba listo, era la 1:30 de la tarde, el calor más sofocante que te puedas imaginar. Me fui a donde Erótida, la encontré tirada en una hamaca con la modorra del mediodía, que no quería hablar, por supuesto, y pues comenzamos una conversación que no fue entrevista, fue una conversación en la que me dibujó por completo al personaje, y ahí fue como que ya dije, puta, aquí ya hay una historia, aquí ya sí tengo que contar. Pero voy a pedirte que termines con algo, así te tomes un poquito de tiempo. Y es, ¿cuál es tu vallenato favorito de Leandro? Mi vallenato preferido de Leandro es un vallenato inédito, pero me parece que es la música, la melodía más bella, que él era muy bueno para hacer melodías, se llama La Viajerita, y ahorita lo vamos a escuchar el año entrante cuando comience RCN a pasar la novela sobre Leandro. Hay otros cantos de él, cada vez me gusta mucho más, El Pregonero, que es el canto con el que termina el libro, dos papeles tiene la vida, donde él narra el hombre honesto al que todo le sale mal, y el hombre, el pícaro, el vagabundo, el delincuente al que todo le sale bien, ¿ves? Más o menos. Entonces esa historia, que además es larguísima y tiene unos versos bellísimos, que hay algunos inéditos que cuando tú los lees dices, mierda, esto es Goethe. O sea, esto que está contando aquí le vendí el alma al diablo. ¿Ves? Es bellísimo. Y bueno, y hay muchos otros, pero creo que nos van a regañar si nos pasamos más de tiempo. Un abrazo, gracias por esta entrevista. Gracias a Teleantioquia a ustedes, por por esta supuesto, invitación. por otro capítulo aparte.